Bueno, la respuesta que más se aproxima es la E, a resecar el 70% o más. Síndrome de fosa ilíaca derecha. Y es una patología todo médico está obligado a conocer. En mujeres jóvenes con cuadro clínico de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y fiebre, ¿cuál debe ser la técnica de imagen inicial? A. Tomografía con contraste, ecografía abdominal, radiografía, ecografía transvaginal, la tomografía computarizada sin contraste endovenoso. Lo primero que tenemos que tener presente es de qué se trata. Se trata de una mujer joven con un síndrome de fosa ilíaca derecha. Cuando nosotros planteamos un diagnóstico presuntivo, inmediatamente vamos a plantear las pruebas diagnósticas respectivas. Tenemos que conocer entonces cuáles son las patologías más frecuentes causantes de síndrome de fosa ilíaca derecha en mujeres. En la mujer joven, el diagnóstico del dolor abdominal es mucho más difícil que en los varones. Las alternativas son mucho mayores y el porcentaje de laparotomías negativas es mucho más alto. La causa más frecuente es el dolor abdominal inespecífico, que llega a representar la mitad de los casos. La segunda causa es la apendicitis, luego sigue la salpingitis y las infecciones urinarias. Según la edad de la mujer, tenemos que por debajo de los 20 años, las causas más frecuentes del dolor abdominal en la porción inferior del abdomen son el dolor abdominal inespecífico, la apendicitis y la salpingitis. Entre los 20 y 40, lo más frecuente es el embarazo ectópico, aborto incompleto, salpingitis y infecciones urinarias. Cuando un paciente joven con dolor abdominal en el abdomen inferior acude a urgencia, tiene palidez, sudoración, taquicardia, puede estar en estado de shock, tenemos que pensar en un embarazo ectópico, un aborto incompleto o un quiste ovárico sangrante. En este caso, la ecografía y la laparoscopía son exploraciones complementarias útiles. Ante la mínima sospecha de embarazo ectópico, se realizaría un test de embarazo. Si el dolor se acompaña de fiebre, debe descartarse enfermedad inflamatoria pélvica y debe realizarse una ecografía, que es la respuesta en este caso. Patología anorrectal. Se trata de un paciente de 37 años que desde hace 4 días presenta dolor en la región anal y desde hace 2 días fiebre. En urgencia se le observa una zona indurada, tumefacta y enrojecida en la zona perianal derecha. A la presión es muy dolorosa, se le prescriben antibióticos y se le recomienda consulta en cirugía a las 48 horas. ¿Cuál es el origen más probable de su patología actual? Fisura anal, hemorroides internas, rectocele, prolapso rectal, fístula anorrectal. Por las características que nos refieren, se trata de una zona indurada, tumefacta y enrojecida en la zona perianal derecha. Entonces se trata de un absceso perianal, que es el 40-45% de los abscesos anorrectales. De los abscesos anorrectales, el 30-45% terminarán en fístulas anorrectales, donde destaca el dolor anal que se efectúa al defecar y se percibe la salida constante de material del anal. La fisura anal es el desgarro traumático de la línea media posterior del conducto anal y se caracteriza por dolor anal y hemorragia. Las alternativas B, C y D cursan sin fiebre, por lo tanto deben descartarse. La alternativa más aproximada es la E, por ser una complicación del absceso anorrectal. Sin embargo, nos faltaría el dato de la salida de material de drenaje. Esta es una pregunta referente a politraumatizado. La prioridad en la atención de un politraumatizado es evaluar la lesión de piel, vasos sanguíneos, músculos, huesos o nervios. Cuando revisamos las guías del manejo del traumatismo abdominal, como ya vimos anteriormente, la evaluación primaria incluye vía aérea, ventilación, la C de circulación, que es la valoración y control de los puntos sangrantes activos que pueden ser responsables del shock. Posteriormente, buscar déficit neurológico o realizar un examen completo. Por lo tanto, la respuesta es E, vasos sanguíneos. La siguiente pregunta es referente a obstrucción intestinal. En nuestro medio, la obstrucción del intestino grueso tiene como primera causa A, neoplasia del colon izquierdo, B, diverticulitis, C, válvulas sigmoides, D, hernias, E, imaginaciones. Bueno, en este caso tenemos que revisar cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción del intestino grueso.
Las principales son fecaloma. Se produce como consecuencia de la acumulación de materia fecal, mucos y detritus dentro del intestino grueso, produciendo síntomas de obstrucción. Se localiza más frecuentemente en el asa sigmoidea, pudiendo impactarse en la ampolla rectal. Generalmente se presentan en ancianos que tienen poca movilidad, postrados o con secuelas de enfermedades neurológicas. B. Vólvulo cecal. Representa menos del 1% de todos los casos de obstrucción intestinal. Requiere que el ciego y el colon ascendente dispongan de un mesenterio largo y son factores predisponentes o asociados con la presentación de esta patología, la distensión intestinal. La principal, el vólvulo sigmoides, que se define como la torsión que se produce en este segmento alrededor del eje longitudinal del mesosigma. Se le considera como causa predisponente al megacolon o del lipocolon, a lo que se agrega la longitud exagerada del mesosigma y su gran movilidad, asociada a anomalías de rotación. En nuestro país es muy frecuente en las zonas de altura, ¿no? Que la patología más frecuente de causa de obstrucción intestinal grueso es el vólvulo sigmoides. Para un paciente con trauma abdominal, en la cirugía de control de daños, la primera etapa, la parotomía inicial, tiene por objetivos: A. Estabilizar el paciente y corregir la coagulopatía. B. Control de hemorragia, control de contaminación. C. Reparación y anastomosis en lesiones intestinales múltiples. D. Control de hemostasia, reparación intestinal y colgajos para cerrar la pared abdominal. E. Empaquetamiento y cierre definitivo de la pared. Definitivamente tenemos que conocer lo que es una conducta o un enfoque de control de daños. En este se van a diferenciar tres etapas: 1, la laparotomía inicial; 2, la resucitación; y 3, la cirugía definitiva, que es la que va a corregir el problema. Este es un diagrama de enfoque de control de daños. La etapa 1, en el pabellón, es control de la hemorragia, control de la contaminación y un packing o cierre temporal. Generalmente esto se hace en pacientes que están en condiciones de inestabilidad hemodinámica. La etapa 2 se hacen cuidados intensivos. Ahí se va a estabilizar el paciente, se va a realizar la homeostasis térmica, corrección de las coagulopatías, mejorar hemodinámicamente, apoyo ventilatorio, identificar lesiones. Y posteriormente a esto, cuando el paciente se encuentra restablecido o en condiciones de soportar una cirugía, se da la etapa 3, que es el retiro del packing y tratamiento definitivo. ¿Qué es la laparotomía inicial? Es la decisión de una cirugía abreviada que debe tomarse dentro de los primeros 15 minutos de operación, lo que raramente ocurre en equipos poco familiarizados con esta técnica. Las condiciones locales que llevan a escoger esta cirugía es hemorragia masiva, hipotermia, coagulopatía o inestabilidad hemodinámica o imposibilidad de cierre de tórax o abdomen producto de un edema visceral importante. Si nosotros revisamos este concepto, pues la respuesta es control de la hemorragia y control de la contaminación, que es el objetivo de la primera etapa de la laparotomía inicial. Esta pregunta es referente a los tipos de heridas quirúrgicas. Dice: en el caso en que se realice una colectomía programada y se deje un DREN, ¿en qué tipo de herida se trata? Sucia, limpia, contaminada, limpia, estéril. Vamos a revisar, en este caso, la clasificación de tipo de herida quirúrgica. Es importante conocerla, puesto que de acuerdo al tipo de herida va a haber mayor o menor posibilidad de infección de vía operatoria. El riesgo de infección de una herida va a depender en parte de la posibilidad de contaminarse durante el acto operatorio. La primera es la herida limpia. Es una herida realizada durante una cirugía electiva con cierre primario y en ausencia de todo lo siguiente: colocación de drenajes, que no se haya violado la técnica séptica, que no haya evidencia de infección y que no haya habido apertura de mucosas o cavidades, órganos o vísceras huecas. 2. Herida limpia contaminada. Es una herida quirúrgica con al menos una de las siguientes condiciones: que se haya realizado apertura de mucosas, pero que no haya evidencia de infección, que haya un derrame mínimo del contenido intestinal en la cavidad, que
que se haya violado la técnica aséptica, pero de un grado mínimo, o que se haya colocado drenajes en la herida, por la herida. 3. Herida contaminada. Es una herida quirúrgica o traumática con al menos una de las siguientes condiciones: que se haya perforado mucosas, pero en este caso tiene que haber evidencia de infección, pero no pus. Que haya un derrame grosero de contenido intestinal en la cavidad. Que haya violación grave, mayor, de la técnica aséptica, o que se trata de una herida traumática dentro de las primeras 4 horas de producido el incidente. La herida sucia, por otro lado, es la herida quirúrgica o traumática con al menos una de las siguientes condiciones: que se haya producido apertura de tejidos con evidencia de inflamación purulenta, que sea una herida traumática luego de 4 horas de producido el accidente, que sea una herida traumática desvitalizada con cuerpos extraños, generalmente ropa, restos, tierra, una herida contaminada con material fecal o con cualquier otro material infectante. Si nosotros revisamos los conceptos, una colectomía, hay una apertura de una visera hueca y se trata de una herida limpia contaminada. Esta es una pregunta correspondiente al capítulo de cirugía de cabeza y cuello. Dentro de las complicaciones de la tiroidectomía subtotal, aquella que puede condicionar una reintervención quirúrgica es lesión del nervio recurrente laríngeo, dehiscencia de la herida, absceso de la herida operatoria, hemorragia, tempestad tiroidea. Si revisamos las alternativas, muchas nos van a hacer pensar que van a ser tributarias de cirugía o una reintervención. Por eso es que tenemos que conocer las complicaciones de la cirugía de tiroides, en este caso la tiroidectomía. La principal, la lesión del nervio recurrente laríngeo. Es una complicación muy temida por los cirujanos y también por los pacientes. Fluctúa en una incidencia de 0 a 14% y produce una lesión unilateral que se manifiesta por voz bitonal. Hipoparatiroidismo es otra consecuencia de la cirugía. La tiroidectomía total puede llegar a una incidencia de hipoparatiroidismo mayor al 30%. La subtotal y la lobectomía más isnectomía rara vez producen hipoparatiroidismo. Hematoma cervical postoperatorio. La hemorragia post-tiroidectomía, cuya incidencia varía entre 0,4 y 4,3%, es una complicación severa que puede ocasionar compresión de la tráquea, obstrucción aguda de la vía respiratoria y asfixia, porque el escaso espacio y la poca distensibilidad de la zona, la región cervical, va a ocasionar un síndrome compartimental. Por ende, una hemorragia postoperatoria no advertida puede ocasionar la muerte en un corto periodo de tiempo. Seromas, un aumento de volumen fluctuante de la herida operatoria por un espacio muerto se ha dejado, habitualmente detectado durante el 4 o 5 día postoperatorio, y donde se evidencia la presencia de una acumulación de suero o seroma. La infección cervical puede ser de la herida, generalmente es una cirugía limpia, ¿no?, algo que se haya violado la técnica de asepsia, y por ende ocurre menos de 1% de los casos. Lo más temido, pues la hemorragia, y es la respuesta a esta pregunta.